Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, a una escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 2 Leitmeritz. Tigre estaba soñando, aunque no era un sueño agradable. Nuestras fuerzas estaban reunidas en una pequeña colina. Era la hora de la cena. Los soldados colocaron una olla tan grande como un barril sobre un montículo de rocas, que sirvió como una estufa improvisada. Los soldados estaban preparando un estofado de pescado. El espacio frente a las planicies de Dinant se encontraba inundado de soldados hasta donde alcanzaba la vista. En él estaban 20.000 soldados del ejército de Bruñe, comiendo y conviviendo entre sí. El vapor de miles de platos fluía como un riachuelo, haciendo parecer que los soldados se encontraban atrapados en una prisión de vapor. Tigre y Masas hablaban mientras comían, cuando un joven muchacho apareció frente a sus ojos. Así que tú también has venido, Born. El joven que hablaba con un tono sarcástico se llamaba Sayen Thenardier. La familia Thenardier poseía el título de duque. Eran una familia muy distinguida en comparación a la familia Born. En ella había varios aristócratas que poseían un enorme poder, y el territorio que gobernaba era bastante amplio. Se decía que el número de soldados que la familia podía reunir llegaba a los 10.000. Incluso en esta guerra, que había sido organizada tan aprisa, lograron reunir una fuerza de 4.000 soldados. Sayen era el hijo mayor y heredero de la familia Thenardier, tenía tan solo 17 años de edad. A pesar de que vestía una armadura con algunas condecoraciones y portaba una magnífica espada en su cintura de una forma imponente, digna de su linaje, siempre tenía una expresión en el rostro de menosprecio hacia los demás. Detrás de él, se encontraba un grupo de jóvenes apoyándolo. Al igual que Sayen, ellos eran aristócratas que habían nacido en familias con el rango de duque o marqués, llevaban resplandecientes armaduras con el escudo de sus respectivas familias. Miraron hacia Tigre con una amplia sonrisa, llena de malas intenciones. Tigre no podía solo ignorarlos, e intentó mostrar un mínimo de cortesía hacia ellos. Vine aquí tan rápido como pude para servir a su majestad como su leal súbdito. Pese a que es bastante admirable el oírte decir eso, no estoy muy seguro de si podrás ayudar en algo. Después de que Sayen se burlara de Tigre, los nobles que lo acompañaban comenzaron a reír junto a él. Tal vez porque tenían casi la misma edad, Sayen siempre buscaba la manera de burlarse de Tigre. Ya te lo había dicho antes, desde hace 4 o 5 generaciones tu familia tan solo se ha dedicado a cazar. Por lo que se me dificulta el reconocerte como a un noble. Sayen escupió esas palabras con arrogancia e inmediatamente intentó pisotear el arco de Tigre, que se encontraba en el suelo. Tigre se movió de forma inconsciente, recogiendo su arco con la velocidad de una bestia salvaje. ¡Uva! Sayen perdió el equilibrio y cayó al piso con gran fuerza llevándose a uno de sus seguidores con él. ¿Cómo te atreves a hacerle eso a Sayen-sama? Los seguidores de Sayen comenzaron a gritarle, por lo que Tigre les contestó molesto. Estaba protegiendo mi arco. ¿Un arco? ¿Acaso eres un cobarde? Es cierto. No hay nada de malo en que rompamos esta porquería. Deberías estar en las líneas frontales empuñando una espada. Estoy seguro que el dios de la guerra, Trigraf, nunca le daría sus bendiciones a un cobarde como tú. Los otros sujetos comenzaron a hacer comentarios contra Tigre. Él tan solo podía rechinar sus dientes con ira. En el reino de Bruno sus comentarios eran algo normal. El arco es el arma de los cobardes que carecen del valor para exponer su cuerpo ante el acero de una espada. El ejército de Bruña hacía escaso uso de la arquería, por lo que esta clase de pensamientos estaban fuertemente arraigados entre los soldados. Debido a esta forma de pensar hacia los arqueros en general, incluso las grandes hazañas hechas por arqueros no eran tomadas en cuenta. Los arqueros son solo simples cazadores, campesinos que no poseen tierras propias, soldados que han cometido crímenes serios, simplemente son personas cuyas habilidades con la espada o lanza no son buenas y solo son utilizados para llenar las filas del ejército. Debido a esa regla, aquellos que usaban el arco, aun siendo soldados, eran menospreciados y tratados como criminales e inútiles. Ya que el ancestro de Tigre realizó grandes servicios militares al reino de Bruñe, se le otorgó un territorio de caza, y se le otorgó el título de conde. Masas le dijo a Tigre, si no hubiese sido un cazador, seguramente le hubiesen otorgado un título de rango mucho mayor. Cálmense un poco chicos, dijo Sayen mientras uno de sus subordinados le ayudaba a levantarse. A pesar de su negativa ante dicha orden, ellos dejaron de hacer comentarios contra Tigre. Sayen se puso de pie, limpió el polvo de su armadura y mientras cruzaba sus brazos una sonrisa maliciosa se formó en su rostro.
La razón por la que te aferras a usar un arco es porque tus habilidades con la espada y lanza son pésimas, ¿no es así? Probablemente creíste que por venir al campo de batalla con un arco, los demás creerían que en verdad eras un guerrero, ¿no es cierto? Tigre permaneció en silencio, era verdad que sus habilidades con la espada eran mediocres. Si intentara decir que no, Saiyan le diría que tomara una espada y demostrara sus habilidades, tan solo para burlarse de él, después de todo ya lo había hecho en el pasado. Los insultos de Saiyan no se detuvieron ahí. Para empezar, a pesar de ser un conde del reino de Bruñe, no sabes usar una espada y planeas ir al campo de batalla sin usar una armadura. ¿Acaso no tienes vergüenza? Tan solo mírenlo chicos, su apariencia es en verdad penosa. Su camisa, guantes e incluso sus pantalones son de cuero. Toda su vestimenta es de cuero. Al menos su manto es decente, pero si es lo único presentable que tiene, entonces en verdad siento pena por la situación financiera de su territorio. Lord Saiyan. Masas, quien había permanecido en silencio hasta entonces, habló un poco malhumorado. Sus comentarios han sido bastante perspicaces, sin embargo, con lo mucho que ha hablado, seguramente debe estar sediento. Masas continuó hablando mientras señalaba con su dedo hacia otra dirección. Por allá están repartiendo algo de vino de rayón. ¿Por qué no intenta beber un poco, y calma su sed? Usando un tono cortés y a la vez humilde, la actitud de Masas ejercía presión sobre el grupo de Saiyan. La fuerte presencia de este viejo caballero, que rondaba los 55 años, intimidó a Saiyan. Saiyan retrocedió de forma involuntaria y se percató de que había olvidado sus modales. Así que tosió un poco y dio la vuelta. Vámonos. Tigre observó cómo Saiyan y sus seguidores se alejaban, y agradeció a Masas mientras se aseguraba que su arco no hubiese sufrido algún daño. Gracias, me has salvado. No fue nada. De hecho me disculpo por no haber actuado antes, pero no encontraba el momento adecuado. Desde la perspectiva de Saiyan, Masas no era más que un aristócrata de clase baja al igual que Tigre. Si Masas no hubiese esperado el momento adecuado para intervenir, Saiyan simplemente se habría burlado de ambos. Mientras Masas revolvía la comida del sartén, observó a su alrededor. Tanto soldados como aristócratas, todos estaban concentrados en su comida, o dándole mantenimiento a sus armas mientras contaban historias y charlaban. Ni una sola persona estaba mirando hacia ellos, estaban siendo ignorados a un nivel casi sobrenatural. Todos le temían a Saiyan, por lo que evitaban relacionarse con Tigre. Ahora me doy cuenta que el hecho de portar una espada no prueba la valentía de una persona. Masas dijo con ironía. Tigre quiso contestarle, pero al final permaneció en silencio. Ya que no muy lejos de ellos, se podía escuchar la conversación que un grupo de nobles estaba teniendo. Por cierto, escucharon lo que hizo el duque Ganelan. ¿Te refieres a cómo aumento los impuestos, usando las preparaciones de la guerra como excusa? Sí, eso es. Si alguna casa no paga impuestos y tienen una hija joven, se llevan a la chica. Y si no hay ninguna, entonces la casa es incendiada. Es en verdad envidiable. Me gustaría tener la autoridad para imponer una recolección de impuestos temporal. El aristócrata no parecía sentir resentimiento hacia el duque, y solo parecía tenerle envidia. El duque Ganelan era uno de los nobles con más influencia en el reino de Bruñe, al igual que los Thenardier. También había muchos aristócratas con gran poder entre sus parientes. Su poder era algo que incluso el rey no podía ignorar. En cuanto al territorio, los nobles del reino de Bruñe eran autorizados a gobernar una región, pero para ciertos privilegios, como la imposición de impuestos, el permiso del rey era necesario. El duque Ganelan no solo fue en contra de esta regla y estableció impuestos por su cuenta, además estaba realizando esos actos inhumanos en su territorio a quienes no pagaban. Aún así, el rey lo dejó pasar. Pero si hablamos de eso, el duque Thenardier no se queda atrás a la hora de imponer ese tipo de leyes. Él ordenó a su gente que dejaran de beber durante todo el tiempo que dure la guerra y prohibió que se fabricara más alcohol. Además les ordenó que entregaran todo el alcohol como una ofrenda a los dioses. Ya veo. Pero es muy fácil esconderlo o simplemente hacer más. ¿Y qué le pasa a aquellos que desobedecen la prohibición? La parte de secuestrar a las hijas jóvenes es igual a la del duque Ganelan. Pero escuche, que como alternativa les eran entregadas espadas al marido y esposa, o padre e hija y los hacían pelear a muerte. Parece que incluso hacen apuestas sobre quién ganaría. Tigre apretó con fuerza sus puños después de escuchar aquella conversación. Masas colocó una de sus arrugadas manos sobre la rodilla de Tigre quien estaba a punto de levantarse. Tranquilízate. ¿Qué? ¿Cómo quieres que me calme después de escuchar algo así? Aunque parezca muy rudo de mi parte decir esto, nada cambiará si dices algo. Masas tenía razón. A pesar que estaba en verdad furioso, Tigre volvió a sentarse. Tigre rechinaba sus dientes con ira, mientras intentaba contenerse para no actuar imprudentemente. Tigre estaba enfadado porque Ganelan y Thenardier no trataban a las personas de su territorio como humanos. No vacilaban en su crueldad.
Estaba enojado con el hombre que estaba hablando tan a la ligera de tan horribles hechos y con aquellos carentes de escrúpulos a quienes les era indiferente lo que sucedía. Y finalmente, estaba enojado ante su propia impotencia, ya que sabía que aunque lo intentara, no había nada que él pudiese hacer al respecto. Lo que decían, era verdad. Aunque es un rumor, ha habido más casos similares a este. Incluso, las personas involucradas no lo han negado. Ya que no sueles viajar mucho a la capital, es normal que no te enteres de este tipo de cosas. Al fin de cuentas tal vez no haya nada que se pueda hacer al respecto. Tigre rara vez salía de su territorio, la tierra de Alsace. Él no tenía intención alguna de salir al mundo para conseguir fama y gloria, no tenía ninguna ambición. Ese era el motivo por el cual tampoco estaba interesado en su estatus como aristócrata. Además, en su interior, no tenía intención alguna de tratar con Sallent, quien era un hijo de la nobleza. ¿Su Majestad está de acuerdo con esta conducta? Preguntó temeroso. Tigre no quería creer que el rey tolerara tales actos. Ciertamente, Su Majestad no ha dicho nada al respecto hasta ahora. El cuerpo de Masa se sacudió mientras movía su cabeza en desapruebo. Creo que Su Majestad tiene su propia forma de tratar estos asuntos. Algún día, si Su Majestad es incapaz de poner orden, confío en que el príncipe Regnes lo hará. La mirada de Masas demostraba que él quería al menos aferrarse a esa pequeña posibilidad. De repente, miro por sobre Tigre y lo miro fijamente. En ese instante, Tigre, sorprendido, vio cómo la mano de Masas se dirigía hacia su boca y lo empujó. Fue tan rápido. Ni una sola palabra pudo salir de su boca. Además, la mano que cubría su boca estaba helada y tenía un indescriptible sabor a hierro. Marca registrada. Cuando Tigre despertó, lo único que podía ver era una oscura celda. Así que al fin has despertado. Tigre escuchó una voz carente de emoción. E inmediatamente después de eso, sintió como algo salió de su boca. Era una espada. La persona que empuñaba dicha espada era una mujer de cabello rubio a la que nunca había visto. ¿Por dónde debería comenzar? Por cierto, esta es la primera vez que despierto a alguien de esta manera. La chica dijo con un tono frío mientras lo miraba sin emoción alguna. Tigre no sabía qué hacer así que intentó empezar con un saludo. Buenos días. Ha pasado un QQ7 desde que amaneció. Tigre se incorporó y miró a la chica mientras se rascaba la cabeza. Vestía una falda corta y una blusa sin mangas. Traía puestos largos guantes que llegaban hasta sus codos y botas hasta las rodillas. En la funda de su cintura llevaba una espada. Probablemente era más alta que Tigre, y parecía ser unos 2 o 3 años mayor. Era sin duda una hermosa mujer, pero su carencia de expresiones la hacía ver como alguien difícil de tratar, por lo que daba la impresión de que no era una persona muy sociable. Tenía 3 características que llamaban la atención. Llevaba atado su largo y rubio cabello en una coleta del lado izquierdo. Sus fríos ojos de color azul, que parecían los de una muñeca. 7 aproximadamente 2 horas. Y a pesar de que era alta y de complexión delgada, tenía un abundante busto que no concordaba con su delgado cuerpo. Sin percatarse, Tigre quedó hipnotizado por los enormes pechos que sobresalían de entre la ropa de la chica. La chica desenvainó su espada en un veloz movimiento y dijo con un tono serio: si no despiertas apropiadamente, te convertiré en una brocheta. Lo siento. Avergonzado, Tigre se disculpó. Observó a su alrededor. Estaba en una pequeña celda, y lo único que había en ella era la cama en la que estaba sentado. La luz del sol entraba por la ventana, iluminando la habitación. Tenía un piso de piedra, y la única puerta llevaba al pasillo. Su arco descansaba sobre la pared. En serio, aun con los soldados gritando y pidiendo tu muerte, incluso siendo un prisionero, ¿cómo es posible que puedas dormir tan profundamente? Es una de mis habilidades especiales. Te sugiero que dejes eso. Tu falta de nerviosismo es molesta. Había ira mezclada entre su fría voz. Tigre miró hacia ella avergonzado. En realidad es tan malo. Al punto, que me hace recordar mis ganas de matarte. La chica se dio la vuelta mientras respondía, y abrió la puerta. Eleonora Samá te ha llamado. Sígueme. Tigre se apresuró a ponerse sus botas y rápidamente abandonó la habitación siguiendo a la chica. Es un placer conocerte. Me llamo, esta no es la primera vez que nos vemos, conde Tigre Burmudborn. La chica le respondió sin darse la vuelta, su voz tenía un obvio tono de rechazo hacia Tigre. Mi nombre es Limlicia. No es necesario que lo recuerdes. Leitmeritz era un principado localizado en el reino de Sted, bajo el mando de Eleonora. Las tropas de Eleonora llegaron a la capital el día de ayer. Han pasado 10 días desde que partieron de las planicies de Dinant. Después de dirigir unas palabras de agradecimiento a sus soldados, Eleonora dejó a su asistente Limlicia a cargo de ellos, y regresó a la capital del reino con varios de sus soldados. Tenía que reportar personalmente la victoria al rey. Durante el regreso a la capital, Tigre intentó preguntar a los guardias qué planeaban hacer con él, pero siempre le daban la misma respuesta. No tenemos por qué responderle a un prisionero de nuestra Vanadisama.
Incluso si él pidiera una audiencia con Eleonora, no aceptarían su petición. Y aunque su petición fuese aceptada, era imposible, ya que ella había salido a la capital del reino a encontrarse con el rey. Ya que no tenía más opciones, Tigre decidió permanecer en silencio y obedecer. Bueno, creo solo seguiré la corriente. Tigre tomó esa decisión y contempló el cielo hasta la madrugada. Al día siguiente Tigre se quedó dormido sobre el caballo. Siguiendo a Limlicia, Tigre caminó por los pasillos de la casa. ¿Qué es lo que miras? ¿Acaso intentas huir? Limlicia lanzó una mirada amenazadora hacia Tigre, quien miraba alrededor como un niño en una dulcería. Perdón, tan solo pensaba que esta casa es sorprendente. Si tú mismo eres un conde, un miembro de la nobleza. Aún así, soy un noble muy pobre. No hay forma de que pueda comparar mi pequeña casa con esta asombrosa mansión. Tigre respondió sin vergüenza alguna, mientras seguía admirando el techo y el piso. Hasta ahora, Tigre nunca había salido del reino de Bruñe, y ahora se encontraba en la provincia del Palacio Imperial. Los mosaicos que decoraban el piso eran algo totalmente nuevo para él. El patio estaba siendo bañado por una columna de suave luz solar. En el amplio lugar, varios soldados estaban trabajando y entrenando. Era una imagen motivadora. Hay un buen ambiente. Eso es porque es el palacio oficial de Eleonora Samá. Limlicia respondió como si fuese algo natural. Los soldados patrullaban los pasillos, y lo que Tigre asumió eran sirvientas y mayordomos caminaban por doquier, mientras realizaban su trabajo. Por un momento se imaginó a Teita, arreglando la casa en su ausencia. Teita debe estar preocupada. Cuando se despidió de ella, no esperaba que algo así fuese a pasar. Espero que Batrán y los demás hayan podido volver a salvo. En su interior, Tigre estaba preocupado. Tigre deseaba poder volver a Alsace lo más rápido posible. Sin embargo, cualquier prisionero que osa escapar es castigado con la pena de muerte, así que lo único que podía hacer era esperar y ser obediente. Finalmente salieron del palacio. Caminaron un poco hasta que Limlicia se detuvo. Hemos llegado. Tigre fue llevado a un patio de entrenamiento cerca de la muralla que rodeaba el palacio. Allí se encontraba Eleonora junto a 3 soldados armados, estos parecían ser veteranos. Eleonora estaba vestida en tonos de azul con su plateada espada guardada en la funda de su cintura. Si haces algún movimiento extraño. No, por favor hazlo. Eso nos ahorraría mucho tiempo y esfuerzo. Dijo Limlicia mientras se podía escuchar el sonido de su espada siendo desenvainada. La hostilidad de sus palabras era bastante obvia, pero Tigre simplemente las ignoró. No hay nada que se pueda hacer. Hace tan solo 10 días éramos enemigos, y ahora soy su prisionero. Al fin llegas. Eleonora miró a Tigre y caminó alegremente hacia él. Le sonrió a Tigre y después a Limlicia. Has hecho un buen trabajo. Aún así, te tomó bastante tiempo llegar aquí. Me disculpo por mi tardanza. Pero fue bastante difícil despertarlo. No podías despertarlo. Eleonora escuchó incrédula la historia de cómo Tigre solo pudo despertar al tener una espada en su boca. Sus hombros temblaban mientras intentaba contener su risa. A pesar de ser un prisionero, puedes dormir tan profundamente. Tan solo es un holgazán. Al final, Eleonora sonrió y se volvió hacia Tigre. Tigrebur Mudborn es un nombre bastante largo para una persona de Bruñe. ¿Tiene algún significado? Es un nombre ancestral. Si lo encuentras difícil de pronunciar, puedes llamarme Tigre. Tigre repitió la frase a la que estaba tan acostumbrado. Sentía tan raro que lo llamaran conde Tigrebur Mudborn. El rostro de Eleonora se iluminó. La vanidad siempre digna que conocían sus soldados se había esfumado, su expresión era digna de una chica de su edad. En ese caso, puedes decirme Ellen. Me gusta más ser llamada por ese nombre. Tigre se quedó observándola de forma involuntaria. Ella estaba hablando con un tono tan despreocupado con un prisionero. Para decirlo de forma simple, estaba actuando de una forma demasiado amistosa. Eleonora Samá, a pesar del regaño de Limlicia, a ella pareció no importarle. Lim, él es mi prisionero. Así que no hay ningún problema. Lim. Al escuchar ese nombre, Tigre miró sorprendido a Limlicia. Te lo diré ahora. Ella es una de mis escoltas, es ella a quien tiraste del caballo, y fue ella quien te trajo aquí desde Dinant. Ciertamente su personalidad coincidía. Tigre estaba tan sorprendido por lo que había escuchado que no sabía qué hacer, así que decidió agradecerle con sinceridad. Aunque parezca extraño que diga esto, gracias por traerme a salvo hasta aquí. Tigre había escuchado historias de prisioneros siendo golpeados o torturados hasta la muerte cuando eran transportados. Algunos incluso morían porque no recibían ni una sola comida. Sin embargo, durante su regreso de Dinant, Tigre nunca sufrió nada de esto. Incluso la comida que le daban era buena. Podría haber sido porque era el prisionero de Ellen, y Limlicia, quien resultó ser Lim, fue quien se encargó de él. Ella no respondió a las palabras de Tigre. Pero él había hecho lo que tenía que hacer. Sin embargo, Lim ocultó el desagrado que sentía por el agradecimiento de Tigre y habló con Ellen. Eleonora Samá, aún quedan muchas cosas por hacer.
Debería terminar con estas trivialidades lo más pronto posible, ¿no lo cree? Lo sé, lo sé. Ellen dejó escapar una sonrisa agridulce mientras asentía. Miró hacia Tigre y sonrió alegremente. Me gustaría aclarar la situación primero, Tigre, no, Conde Born. De acuerdo al tratado que hay entre nuestros países, serás tratado como un prisionero de guerra. Sí, en 50 días, el rescate pedido no es entregado por el reino de Bruñe, lo que significa que si el rescate no me es entregado a mí personalmente, formalmente te volverás de mí propiedad como estipula el acuerdo. Este acuerdo se efectuará bajo el nombre y honor del dios, Radegast. ¿Estás de acuerdo? Aunque no era un acuerdo muy justo, Tigre asintió desmotivado. Todos los países tenían un contrato con respecto al trato de los prisioneros de guerra. Dichos acuerdos se habían establecido para evitar el abuso, humillación y principalmente el asesinato de los prisioneros. Eran un mecanismo que permitía la negociación entre los países que facilitaba y agilizaba el proceso de rescate. Bueno, creo debes querer saber de cuánto será el rescate. Al escuchar la cantidad salir de la boca de Ellen, Tigre se quedó petrificado. La cifra igualaba la cantidad de dinero que el reino de Bruñe obtendría por 3 años de cobrar impuestos en todo el territorio. Tigre se sintió mareado por el impacto de la noticia. ¿Hay alguna posibilidad de reducir la cantidad un poco? No. Una fría respuesta. Bueno, tampoco es que ella tuviese un motivo para hacerlo. En cualquier caso, el objetivo de tomar un prisionero era recibir el rescate. No sería tan fácil hacer que ella renunciara a ello. Vivirás aquí en el Palacio Imperial. No hace falta que te recuerde que cualquier intento de escapar será castigado con la pena de muerte. Tigre parecía un pez muriendo fuera del agua. Desesperadamente intentó recordar que tanto dinero tenía guardado en su territorio. Era tan solo lo que había recogido de impuestos durante el año, así que difícilmente alcanzaría. Si pudiese hablar con Teita o Batran, o en todo caso con Sir Masas, quien es mucho más conocido, ellos podrían reunir el dinero. Las preparaciones para conseguir el rescate eran simplemente desalentadoras. Tigre comenzó a sentir un dolor punzante entre sus ojos al pensar en su tenebroso futuro. Estuvo a punto de desmayarse, pero antes de que sucediera, se las arregló para reunir fuerza en sus piernas. Manteniéndose de pie con toda la fuerza que pudo reunir, miró hacia Ellen. Debo regresar a Alsace. Nací y fui criado ahí. Es un lugar muy importante el cual mi padre me heredó. Estoy preocupado por la seguridad de mis soldados. Y el pueblo debe estar preocupado también. Además, por encima de todo, le prometí a Teita que volvería a salvo. Me gustaría poder cumplir la promesa que le hice. Así que, ¿qué es lo que querías de mí al hacerme venir a este lugar? Tigre dijo esas palabras con un tono de insolencia. Los carmesis ojos de Ellen se abrieron mientras sonreía con admiración. Por supuesto, que ese no es el único motivo por el que te pedí venir. Ellen señaló un arco de entrenamiento que estaba apoyado contra la pared. Quiero que dispares una flecha desde aquí y golpees eso. Eso es todo. Tigre, quien seguía a la defensiva, se sentía algo decepcionado. La distancia desde su posición hasta el objetivo era de alrededor de 300 alsin. Incluso para un experimentado arquero, la distancia era simplemente ridícula. Aunque era bastante difícil el disparar una flecha a esa distancia, lo que en verdad era molesto era el tener que golpear un blanco a esa distancia. Sin embargo, la distancia no era un problema para Tigre. Aunque no comprendía bien lo que Ellen estaba tramando, decidió hacerlo lo más rápido posible. Uno de los soldados le acercó un arco y 4 flechas. El hombre tenía rasgos delicados y un sedoso cabello negro que le llegaba a los hombros. Tigre recibió el arco y flechas de él. E inspeccionó el arco con la mirada. ¡Qué arco tan terrible! El material con el que había sido fabricado era inadecuado, y la condición del mango era bastante mala. El tensado de las cuerdas estaba mal hecho. Además estaba un poco torcido. Era bastante obvio por qué le habían dado ese arco. Ellen lo observaba desde la distancia como una niña pequeña, llena de expectación. ¿Entonces ella no tuvo nada que ver? Si ese es el caso, no creo que los arcos del ejército de Sted sean todos así. Tigre no estaba seguro sobre si Ellen sabía algo acerca del arco. Un desagradable pensamiento recorrió su mente. No era como si los arcos de Bruñe fuesen mejores que estos. No puede ser culpa de las habilidades del artesano, puesto que en primer lugar no existe la profesión de fabricante de arcos. El arco de Tigre había sido hecho por su padre cuando él aún era pequeño. Inclusive, la selección de los materiales había sido tomada de los conocimientos de otros países como Sted. La precisión al disparar una flecha no era solo cuestión de la habilidad del arquero, sino que también dependía de la calidad del arco y las flechas que se usaban. Mientras Tigre pretendía estar revisando la condición del arco, miró de reojo a los soldados que le entregó el arco y miró cómo los soldados sonreían con malicia. ¡Qué truco tan infantil! Ya que estaba enojado, se podía escuchar como Tigre murmuraba. ¿Sucede algo? Lim, quien estaba cerca, miró hacia Tigre y preguntó.
Aparentemente no había alcanzado a escuchar lo que Tigre había dicho. Además, quejarse de la calidad del arco siendo un prisionero de guerra, volvería la situación aún más complicada. Me gustaría confirmar algo. No es necesario que acierte los 4 disparos, con uno basta, ¿verdad? Es una pregunta bastante extraña para alguien que mató a mi caballo con una sola flecha. A pesar de que pensaba que Tigre estaba siendo sarcástico, Lin permaneció con un rostro sin emociones. No parecía estar escondiendo algo. Parecía que ella tampoco sabía nada de las condiciones del arco. Si tu condición física no está del todo bien, le puedo sugerir a Eleonora Sama que hagamos esto otro día. No, lo haré ahora. Tigre respondió con un tono serio. Y tomó el arco en sus manos. Sin embargo, me gustaría pedir que solo sea necesario que una flecha acierte en el blanco. Ya que es un arco con el cual no estoy familiarizado. Lima sintió inmediatamente y caminó hacia Ellen. Después de hablar con ella, Ellen miró a Tigre sin parecer decepcionada en lo absoluto y dijo: Por favor, comienza. Tigre preparó la primera flecha y disparó. La flecha comenzó a perder impulso antes de estar siquiera cerca del blanco, cayendo al suelo a menos de 200 alcin de distancia. Risas y murmullos se podían escuchar entre los soldados. A Tigre pareció no importarle y disparó la segunda flecha. Se podía escuchar el zumbido de la flecha cortando el aire. La flecha comenzó a perder altura, trazó una línea curva en el cielo y finalmente se impactó contra la muralla que rodeaba el palacio, la cual se encontraba aún más lejos que el objetivo en sí. Los soldados se burlaron de Tigre. Incluso los hombros de varios temblaban por la risa, otros lo miraban con lástima mientras que algunos lo hacían con desprecio. Muchos tipos de miradas estaban sobre Tigre. ¿En verdad te estás esforzando? Lin miró a Ellen y comenzó a hablar con un tono bastante enojado. Ellen parecía estar en problemas. Claramente se podía ver que había un malentendido entre ambas. Miró hacia Tigre con una mirada que daba la apariencia de que estaba siendo regañada por un profesor. Lo haré de nuevo. Tigre dijo seriamente y preparó la tercera flecha. Oye, ¿acaso piensas continuar? ¿En verdad te gusta ser el centro de atención? No es así. Tal vez necesite un relevo. Olvídense de que acierte en el blanco, ni siquiera puede disparar en línea recta. Vanadi-sama, en verdad un hombre tan patético como este es su prisionero. Esto es tan divertido. Me pregunto qué clase de espectáculo veremos mañana. A pesar de los comentarios de los soldados, Tigre no estaba molesto en absoluto. Tigre ya estaba acostumbrado a ser tratado así. Había recibido mucho abuso verbal y mental en el pasado, así que insultos de ese nivel no significaban nada para él. Tigre respiró profundamente y miró hacia el cielo para tranquilizarse, y comenzó a mirar alrededor. Repentinamente una sombra apareció en su línea de visión. ¿Qué es eso? Tigre dejó de mirar alrededor y concentró su mirada hacia la sombra. En un instante, comprendió lo que la sombra era. Un escalofrío recorrió su cuerpo y gritó. Hacia Ellen. Cuidado. Una ballesta. Era un arma completamente diferente al arco que usaba Tigre. Era un arco mecánico, la cuerda era tensada usando un torniquete y disparaba alando un gatillo. Era difícil sostenerla, lo que la hacía un arma propensa a fallar el disparo, pero podía alcanzar una distancia de 350 alcin a máxima tensión y perforar con facilidad a través de escudos y armaduras con la fuerza suficiente para que la saeta 8 pudiese atravesar al objetivo. La sombra de la muralla llevaba una 8 más pequeñas que las flechas convencionales, generalmente revestidas de metal para aumentar su nivel de perforación, dependiendo de la ballesta, algunas incluso son del tamaño de dardos. Una saeta salió disparada de la ballesta. El rugir del viento podía ser escuchado mientras la saeta se acercaba a Ellen. No había tiempo para que lo esquivase. Sin embargo, Ellen mantuvo la calma, y no se movió de su lugar. Arifal. Murmurando esas palabras como si fuesen un hechizo, la espada en su cintura dejó escapar un destello, esparciendo a su alrededor pequeñas partículas plateadas. De repente, como si hubiese ocurrido una explosión, una ráfaga de viento se formó alrededor de ella. Su largo y plateado cabello danzaba con el viento. La saeta, atrapada en el fuerte vendaval, terminó siendo desviada, pasando a un lado de Ellen para finalmente caer al suelo sin fuerza alguna. ¿Qué fue lo que pasó? Tigre miraba sorprendido a Ellen. Era imposible que algo así hubiese pasado. Habiendo estudiado la arquería por tanto tiempo, Tigre conocía muy bien las ballestas. Estaba bastante seguro del poder y velocidad que llevaban las saetas. Era imposible que el viento pudiera desviarlas de una forma tan sencilla. ¡Capturen a ese intruso! Lim gritó. Todos los soldados llevaban un arco, sin embargo, sin importar si podían acertar el disparo, era muy probable que ni siquiera fuesen capaces de disparar a una distancia tan grande. Los soldados que llevaban una espada o lanza corrieron a prisa hacia la muralla. Los guardias de la muralla, al escuchar la conmoción, comenzaron a perseguir la sombra. Esto no tiene nada que ver conmigo. Tigre se dijo a sí mismo. Después de todo, él no era un subordinado de Ellen, ni siquiera un habitante de la ciudad.
Mientras pensaba en eso, repentinamente, Tigre recordó la primera vez que se encontró con Ellen. Eres bastante habilidoso. Ellen estaba sonriendo mientras decía eso. Los únicos que me habían elogiado por mis habilidades con el arco son Teita, Batran, y mi difunto padre. Me pregunto cuánto tiempo habrá pasado desde la última vez. Debería capturarlo con vida. Preguntó Tigre a Lim con un tono serio, mientras se preparaba para disparar. ¿En verdad puedes preguntar algo así después de tu lamentable actuación? Apretando la espada con todas sus fuerzas, Lim observó preocupada cómo la sombra se acercaba más a la muralla. Ella deseaba poder liderar a los soldados, pero no podía dejar a Ellen sola. La sombra corrió velozmente por el muro. Una vez que llegara a la torre, podría salir fuera y escapar. Entiendo. Le dispararé en un pie. Tigre dijo esas palabras mientras tensaba el arco hasta su límite. Después de haber disparado 2 flechas, Tigre comprendía perfectamente la condición del arco. A esta distancia, no fallaré. Lim lo observó con una mirada de duda. De repente, su mirada cambió a una de sorpresa. La cuerda del arco se estremeció. El sonido de la flecha cortando el viento resonó alrededor mientras trazaba una gran línea curva en el cielo, para después perforar la pierna de la sombra. La sombra cayó al piso de la muralla y fue atrapada por los soldados, quienes al fin lograron alcanzarla. ¿Qué fue eso?, dijo uno de los soldados que estaban en la muralla al mirar a Tigre. Los demás soldados, también, miraban a Tigre sorprendidos. Imposible. Disparo a una distancia de más de 300 alsin desde ahí hasta la muralla. No, si calculamos la altura a la que se encuentra la torre, la distancia debe ser incluso mayor. Es imposible. No puedo creerlo, es humanamente posible. ¿Acaso todas las personas de Bruñe pueden disparar así? Aunque las voces mostraban claramente la sorpresa y el asombro, también se podía apreciar el asombro que llevaban sus palabras al ver dicha hazaña. Algunos simplemente se quedaron petrificados, otros miraban al cielo, y cubriéndose los ojos miraban hacia el sol clamando el nombre de los dioses. La malicia que rodeaba el área de entrenamiento había desaparecido por completo. Fue capaz de hacer algo así, con un arco tan terrible. El soldado que le había entregado el arco a Tigre se encontraba pálido del miedo. Me han descubierto. Tigre se encogió de hombros. A pesar de que ya se encontraba más tranquilo, Tigre se sentía desconcertado. Todos alrededor estaban mirándolo fijamente. La cuarta flecha aún permanecía en su mano. Después de lo que acaba de ver, la expresión de Lim era igual a la de los soldados. Cuando Tigre la miró a los ojos se percató que estaba bastante tensa. Miró hacia Ellen y dijo: me pregunto, si aún debo disparar la cuarta flecha, es suficiente. Tengo que atender este asunto. El plateado cabello de Ellen se movió suavemente mientras sacudía su cabeza. Lo hiciste muy bien. Ellen le mostró una mirada llena de sinceridad a Tigre, su espada estaba enfundada y colgando de su cintura. De repente apareció un suave viento que acarició el cabello de Tigre. Esto es. Tigre se tocó el cabello por reflejo. Estaba seguro, de alguna manera, Ellen controlaba el viento con su espada.